Hola gentes de YouTube, soy Razo453. Hoy hablaremos sobre historia basando hechos reales. Así más preámbulo, aquí comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Enviado por Eduardo Liñán. Mi bisabuela vivió en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en México. Vivía junto a sus 10 hijos a las faldas de un cerro en una comunidad rural muy cerca de la ciudad. Antes de que esta última creciera, mucha gente vivía del pastoreo y la agricultura en un sinnúmero de pueblitos que rodeaban la mancha urbana que apenas comenzaba a extenderse por todas esas regiones. Los pueblos se asentaron alrededor de Pachuca gracias a las compañías mineras que en aquel entonces explotaban la región del monte. Pero después de la Segunda Guerra la producción bajó y muchas familias quedaron desamparadas al retirarse estas compañías. El año fue 1947 y la vida próspera de muchas personas daba cabida a que muchos tuvieran familias numerosas como mi bisabuela. Al haber carencias de muchas cosas, había personas que desarrollaban ciertas actividades de sanación y curación, además de ayudar a las mujeres a parir a sus hijos. Estas últimas eran llamadas comadronas, las cuales adquirían sus conocimientos de manera tradicional y heredado. En el pueblo donde vivía mi bisabuela había una a la que todos conocían. Vivía sola en un humilde jacal de adobes. Era la denominada comadrona porque era la única señora del pueblo que se dedicaba a esto. Sin embargo, esta señora no asistió a los múltiples partos de ella. Fue en uno de ellos en los que esta señora hizo su aparición en la vida de mis familiares. Mi bisabuela había tenido un par de gemelos, los cuales nacieron mal y a los pocos días de haber nacido murieron ambos por complicaciones. Pasaron 2 años y tuvo a otro de sus hijos, parto en el cual la comadrona la asistió. Pasaron los días y el niño mostró fortaleza y deseos de vivir. En este punto la señora no dejó de ver al niño ni a la bisabuela a pesar de haber hecho su labor. De alguna forma esa señora comenzó a desempeñar el papel de madre con el niño, lo quería bañar, vestir y alimentar, siempre estando al pendiente. Y eso implicaba que pasara mucho o todo el tiempo en la casa de mi bisabuela cerca del niño. Como muchas veces ella tenía que trabajar en una tortillería, tenía que llevar a los niños con ella y dejar encargado al bebé, cosa que la comadrona aprovechaba para hacerlo. Al principio, con la conveniencia, la bisabuela no le vio mayor problema. Pero las personas que la conocían, al ver que esa mujer estaba metida todo el tiempo en la casa y cerca del bebé, comenzaron a sospechar y especular sobre sus motivos. Cierto día y de improviso llegó una de las comadres de la bisabuela. Le había bautizado a sus primeros hijos y la conocía desde hacía mucho tiempo, incluso desde que eran niñas. Al ver esa situación con la comadrona, no dudó en advertirle a su comadre sobre lo delicado del asunto al dejar a una desconocida al cuidado del bebé. Así que se dio a la tarea de indagar sobre la supuesta comadrona y lo que descubrió la inquietó. Pero como no quería alarmar a la bisabuela, una tarde que descansaba la invitó a tomarse un jarro de café a su casa y hablar sobre el asunto lejos de la presencia de la mujer. Luego de una larga plática, la comadre comentó que sospechaba que esa mujer no tenía buenas intenciones y muchos pensaban que era doble cara y que además era una bruja que quizá le haría algún daño al bebé. Mi bisabuela, alarmada, se paró de su asiento alterada y quiso correr a su casa para proteger el niño, y antes de eso le dijo la comadre que era peligroso, que debían ser precavidas. Entonces la bisabuela dijo algo que dejó de igual forma alterada a la comadre. Es que ahora que lo mencionas, quizás sea cierto. He notado que cada que anda un mendigo guajolote revoloteando en la casa, a los pocos minutos aparece esta mujer y se mete a la casa a manosear al bebé, dijo asustada mi bisabuela. Al escuchar esto, la comadre se alarmó de sobremanera y se calmó para contarle que se tenía la creencia que a las brujas se les amarra y se les vulnera al poner agujas curadas en las faldas o ropas de estas para poder matarlas o dañarlas mientras no se pueden mover. Así que se pusieron de acuerdo para ponerle un 4 a la mujer y darse cuenta si lo que se rumoraba era cierto. Una tarde después del trabajo, mi bisabuela iba a bañar al bebé en una tinaja que tenía para tal efecto. Sin previo aviso y sin que se diera cuenta, la comadrona de pronto apareció y se ofreció a bañar al bebé. Renuente y alertada por los que ya sabía, mi bisabuela se lo permitió, pero estuvo todo el tiempo al pendiente de lo que hacía la señora.
Luego de arroparlo y acostarlo, mi bisabuela le invitó un café y estuvieron platicando por largo rato. Sin que se diera cuenta, la comadre se metió a hurtadillas hasta la cocina y Agata se fue acercado a la comadrona para clavar unas agujas curadas que había conseguido con una vieja curandera. Así lo hizo una por una, fue introduciéndolas en la tela de la falda y cuando por fin terminó de la misma forma salió y esperó en el patio a ver si habría resultado. Mi bisabuela, al darse cuenta de toda la maniobra, distrajo a la mujer con la plática para que la comadre hiciera su tarea. Luego se paró a servir más café y después de que terminaron la última taza le indicó que ya era muy tarde y que debía irse, a lo que la mujer se negó y le dijo en tono soberbio y autoritario que esperaría a que durmiera el bebé y que tenía la intención de arrullarlo. Cosa que molestó a mi bisabuela e insistió en que se fuera, que ya era muy noche y que no podría encontrar el camino de regreso. Dijo lo anterior con tono severo y autoritario. Entonces algo extraño ocurrió. La comadrona se puso tensa y su rostro pálido, tiró el jarro de café que bebía en el piso haciéndolo añicos, luego volteó a mirar fijamente a mi bisabuela y se hizo el silencio entre ellas, luego de unos minutos de verse. La comadrona habló con la voz temblorosa y el rostro petrificado. Sí me voy. Pero quítenme esto que me pusieron, no me puedo mover. Entonces es verdad, maldita perra, tú eres ese maldito animal que anda merodeando en mi casa y molestas a mi bebé, exclamó con ira mi bisabuela y visiblemente alterada. En este punto entró la comadre de mi bisabuela armada con un palo de carrizo en las manos con semblante amenazante. Te vamos a dejar ir, maldita. Pero te me largas del pueblo y no te queremos volver a ver por aquí o te quemaremos viva, advertida estás. Repuso con voz autoritaria mi bisabuela en tanto la comadre le quitaba las agujas a la mujer. Al quitar la última esta cayó al piso y salió arrastrándose y doliéndose de los azotes que le propinó la comadre en tanto lo hacía. Nunca más volvieron a ver a la comadrona en el pueblo. Hola, buen día. Fantasma en el carro. Quisiera compartir un relato que nos sucedió a una pareja de amigos y a mí. Pero me gustaría quedar en el anonimato. Pasó después del rocódromo, veníamos de dejar a una amiga a su casa, en Apodaca, en una de las colonias privadas que están enfrente de Sendero Apodaca, cruzando Concordia. Por ahí hay una calle que solo conecta con esas colonias. Eran ya alrededor de las 3 am, como les comento, veníamos del rocódromo, yo venía manejando, mi amigo venía en el asiento del copiloto, y su novia iba dormida en el asiento trasero de mi camioneta. En eso mi amigo voltea hacia atrás y se queda viendo, y callado. Luego más adelante, ya sobre Concordia, a la altura del me dice, todo asustado: amigo, vi a una señora sentada en la parte de atrás de la camioneta. Yo la verdad no creí en ese momento, pero un poco más adelante, se despertó de golpe su novia, asustada y nerviosa. Le preguntamos que qué tenía, que si se sentía bien, y nos comentó que en sueños vio a una mujer, que le decía que ya no despertara, que se fuera con ella, que ya no tenía caso seguir. Describió cómo era y coincidía con lo que mi amigo vio. Cabe mencionar que yo no vi nada, pero les creo a ellos dos. Hace varios años, unos 8 o 9 para ser más exacta, un ex me regaló un peluche de un gato negro con un suéter de calabaza. Recuerdo que era una época cercana a Halloween. Ese peluche en verdad es uno muy lindo, lo conservé aún después de haber cortado con esta persona y no por el significado sentimental sino porque realmente me gustaba. A este peluche yo lo volví muy cercano a mí, en la casa siempre lo traía, era el único en mi cama y dormía con él. Se dice que nunca debes jugar con muñecos después de las 7 y que no debes nunca de hacerte muy cercano de uno ya que hay seres que se aprovechan de esto para entrar en ellos, pero en aquel momento yo no lo sabía. Tiempo después, unos cuantos meses, comencé a sentir un miedo inexplicable al muñeco de un día para otro. Dejé de ponerlo en mi cama y lo puse encima de un librero que tenía al lado de la cama y donde estaban el resto de mis peluches, pero esto solo lo empeoró ya que podía sentir como si me viera directamente. Se sentía el ambiente tenso en las noches y no me sentía para nada cómoda con él, pero me gustaba tanto que no quería tirarlo. Entre más lo alejaba de mí, entre más pensaba en que quizás tirarlo era una buena opción, más miedo sentía. En las noches no podía ni dormir mirando hacia el librero porque presentía que lo vería moverse o hacer algo, y una noche comenzaron los sueños. En esto siempre era lo mismo, soñaba que tiraba al muñeco pero este regresaba y me perseguía para hacerme daño, soñaba que cobraba vida e igual, me perseguía para matarme, que me hablaba con una voz grave y me amenazaba.
Nunca lo vi, pero en más de una ocasión llegué a ver que cambiaba de posición y sé que nadie lo movía, pues nadie entraba a mi cuarto, y los sueños se hicieron cada vez más y más frecuentes al grado de convertirse en algo de todas las noches. Ya no quería tirarlo, pero no porque me gustara, sino porque sentía miedo de que volviese a aparecer en mi cuarto o sucediera algo peor. Esto sucedió durante varios meses, casi llegando al año, y luego un día los sueños y la sensación de terror desapareció, de la nada. No fue disminuyendo paulatinamente, sino que simplemente desapareció. El peluche técnicamente aún lo tengo, pero no conmigo, está en una caja en casa de mi mamá, quien vive en otro estado. Lo más probable es que en un futuro me deshaga de él, pero no por miedo sino por respeto a mi esposo. Nunca supe bien qué originó todos estos sucesos, ni qué los paró, pero si bien el miedo se fue, jamás volví a ser tan cercana a ningún peluche, y mucho menos a este en particular. Bueno, gente de YouTube, esto son todo por hoy. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete para más video. Me puedes seguir en mis redes sociales. Se despide Razo453. Adiós.